Después de la operación de mi nuera, le obsequié una silla de ruedas de $4000. Durante la cena me miró directamente y declaró, guárdate esa silla. Prefiero arrastrarme antes que aceptar limosnas de una vieja mezquina. Todos se burlaron. Al día siguiente, las cámaras de mi hogar revelaron algo que cambió todo. Me complace que estés aquí. Escucha mi relato hasta el final y compárteme desde qué lugar me lees. Así sabré hasta dónde ha llegado esta historia. Tengo 58 años y he existido lo suficiente para detectar cuando alguien miente. Pero esa noche, mientras contemplaba a mi nuera Esperanza sentada en esa silla de ruedas que me había costado $4000, no imaginaba que presenciaba el engaño más sofisticado de mi existencia. Todo comenzó hace 21 días, cuando mi hijo Carlos me telefoneó desde el centro médico. Su tono sonaba destrozado, angustiado de una forma que me provocó esa sensación familiar en el pecho que toda madre reconoce. Mamá, Esperanza requiere una intervención en la espina dorsal. Los médicos advierten que podría quedar en silla de ruedas por meses, quizás permanentemente. No vacilé ni un instante. Carlos es mi único hijo y aunque Esperanza y yo jamás hemos tenido la conexión más afectuosa, es la mujer que él adora. Esa misma tarde manejé hasta el hospital llevando flores y la promesa de que haríamos lo necesario para asistirla. Cuando ingresé a la habitación, Esperanza yacía en la cama, pálida y con los ojos nublados por los analgésicos. Carlos sostenía su mano mientras ella se quejaba suavemente. Por primera vez desde que la conocí hace 5 años, experimenté verdadera compasión por ella. No te angusties, mi niña, le expresé usando el término afectuoso que siempre había rechazado anteriormente. Conseguiremos la mejor silla de ruedas, la más confortable que necesites. Esperanza me observó con ojos húmedos y asintió débilmente. Gracias, Carmen. Significa tanto para mí. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre sin ese matiz de molestia que siempre empleaba. Pensé que tal vez esta terrible experiencia finalmente nos uniría. Dediqué los días siguientes investigando sillas de ruedas. Conversé con fisioterapeutas, examiné comentarios digitales, visité establecimientos especializados. Finalmente hallé la ideal. Una silla ultraliviana con almohadones de gel, ruedas especiales para diversos terrenos y respaldo regulable. $4000 exactos, prácticamente todo lo que tenía guardado para las vacaciones que había planeado con mi hermana, pero no importaba, era para mi familia. La noche que decidimos presentar la silla fue durante nuestra cena familiar mensual en casa de Carlos. Habían transcurrido 15 días desde la cirugía y Esperanza ya se encontraba en casa desplazándose en una silla prestada del hospital que era evidentemente incómoda. Llegué temprano para colaborar con la cena cargando la silla nueva en mi vehículo. Carlos me asistió para bajarla y la ocultamos en el garaje. Mamá, esto es excesivo, me expresó mientras admiraba la silla. Debe haber costado una fortuna. Tu esposa lo merece, respondí, sintiendo una calidez genuina. Deseo que se sienta cómoda. La cena estaba programada para las 7. Llegaron primero mis cuñados, Miguel y Elena, seguidos de la hermana de Esperanza, Sofía, con su marido y sus 2 hijos adolescentes. Era una reunión familiar completa, exactamente como había planeado para la sorpresa. Durante la cena, Esperanza se quejó constantemente de su silla actual. Esta cosa es horrible, decía moviéndose incómodamente. Me lastima la espalda, las ruedas se trancan, es imposible maniobrar. Era el momento perfecto. Bueno, dije limpiándome las manos con la servilleta, tengo algo que podría ayudar con eso. Carlos sonrió conociendo lo que venía. Mamá tiene una sorpresa para ti, cariño. Salimos todos al garaje donde Carlos y yo revelamos la silla nueva. Los murmullos de admiración llenaron el espacio. Era realmente hermosa, elegante y obviamente costosa. Dios santo, Carmen, dijo Elena, esa silla debe haber costado miles de dólares. 4000 exactamente, respondí con orgullo. Tiene todas las características que Esperanza necesita. Almohadones de gel para la comodidad, ruedas todoterreno, respaldo completamente ajustable. Todos miraron a Esperanza esperando su reacción. Ella observó la silla por un momento largo, su expresión imposible de descifrar. Luego me miró directamente a los ojos. «Puedes conservar esa silla», dijo con una voz helada que cortó el aire como una navaja. «Prefiero arrastrarme antes que recibir algo de una vieja mezquina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran golpeado, las palabras se repetían en mi mente. Vieja mezquina, vieja mezquina, vieja mezquina. Entonces comenzaron las carcajadas. Primero Sofía, luego Miguel, después los adolescentes. Incluso Elena se cubrió la boca tratando de ocultar una sonrisa. «Hay esperanza», rió Sofía, siempre tan directa. Carlos parecía mortificado. «Esperanza, mamá solo quería ayudar». «Ayudar», Esperanza se rió amargamente.
Tu madre no hace nada sin intenciones ocultas. Seguramente quiere que me sienta en deuda con ella eternamente. Las lágrimas comenzaron a picar mis ojos, pero no iba a llorar frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Entiendo, dije con la voz más firme que pude, me llevaré la silla de vuelta. Mamá, no, Carlos comenzó, pero Esperanza lo interrumpió. Déjala, Carlos. Tu madre nunca ha comprendido que no necesitamos su caridad. Caridad, como si $4,000 fuera caridad y no amor. Miguel me ayudó a cargar la silla de vuelta en mi vehículo sin decir palabra. Cuando me despedí, Carlos me siguió hasta el auto. Mamá, lo lamento muchísimo. Está tomando muchos medicamentos para el dolor, no piensa con claridad. Pero yo había visto sus ojos cuando me insultó. Estaba completamente lúcida. Conduje a casa en silencio, las palabras de Esperanza resonando en mi cabeza. Vieja mezquina, como si 58 años me convirtieran en una reliquia, como si mis ahorros fueran insignificantes. Esa noche, mientras la silla de $4,000 permanecía en mi garaje, tomé una decisión. Había instalado cámaras de seguridad en mi apartamento el mes anterior después de algunos robos en el vecindario. Mañana revisaría las grabaciones de todas las veces que Esperanza había estado en mi hogar durante su recuperación. Algo no me convencía sobre toda esta situación y tenía la inquietante sensación de que estaba a punto de descubrir exactamente qué era. La mañana siguiente desperté con un dolor de cabeza que no tenía relación con el vino de la cena. Las palabras de Esperanza seguían haciendo eco en mi mente como una melodía que no puedes quitarte de la cabeza. Vieja mezquina, prefiero arrastrarme. Preparé mi café y me senté frente a la computadora en mi estudio. El sistema de cámaras de seguridad que había instalado el mes anterior era más sofisticado de lo que inicialmente pensé. 4 cámaras cubrían mi apartamento, una en la entrada, una en la sala, una en la cocina y una en el corredor que llevaba a las habitaciones. Comencé a revisar las grabaciones de las últimas 3 semanas desde que Esperanza había salido del hospital. Carlos la había traído varias veces para terapia familiar, como él lo denominaba. Momentos donde supuestamente yo podría ayudar con su recuperación mientras él laboraba. La primera grabación era del martes anterior. En la pantalla vi a Carlos empujando la silla de ruedas del hospital con Esperanza sentada, luciendo frágil y adolorida. La dejó en mi sala mientras él salía a recoger medicamentos de la farmacia. Regresaré en 30 minutos, mamá. ¿Podrías hacerle compañía a Esperanza? Por supuesto, mi hijo, había respondido yo en la grabación. Recordaba ese día perfectamente. Había preparado té de manzanilla y me había sentado a conversar con ella. Esperanza había estado silenciosa, respondiendo con monosílabos, quejándose ocasionalmente del dolor una esposa sufriendo, una mujer que necesitaba tiempo para sanar. Pero ahora, viendo la grabación después de que yo saliera de la sala para responder una llamada telefónica en la cocina, vi algo que me hizo derramar el café sobre el escritorio. Esperanza se levantó de la silla de ruedas. No fue un movimiento vacilante de alguien probando sus piernas después de una cirugía. No fue el intento tembloroso de una mujer débil tratando de alcanzar algo. Esperanza se levantó con un movimiento fluido, completamente natural, y caminó hasta mi librero. Caminó. Con mis manos temblando, rebobiné la grabación y la volví a ver. Ahí estaba, clara como el día. Esperanza no solo caminaba, sino que se movía con total normalidad, sin rastro de dolor o dificultad. Examinó mi librero, tocó algunos marcos de fotografías, incluso se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. Cuando escuchó mis pasos regresando de la cocina, se apresuró de vuelta a la silla de ruedas y asumió nuevamente su posición de inválida sufriente. Sentí como si el suelo se hubiera movido debajo de mí. Avancé rápidamente a la siguiente grabación del viernes de la misma semana. La misma escena se repitió. Carlos la dejó conmigo mientras él fue a una reunión de trabajo. Esta vez, en el momento que salí al balcón para regar mis plantas, Esperanza se levantó inmediatamente, pero esta vez no se contentó con caminar por la sala. La vi dirigirse a mi cocina, abrir cajones, revisar armarios. Sus movimientos eran seguros, decididos. No había nada de inválida en la forma en que se agachó para examinar el contenido de mis gabinetes inferiores o cómo se estiró para alcanzar estantes altos. Luego la vi hacer algo que me heló la sangre. Abrió mi bolso que estaba en el mostrador de la cocina y sacó mi billetera. Con movimientos rápidos y expertos, fotografió mis tarjetas de crédito con su teléfono. Mi teléfono, el mismo teléfono que más tarde usaría para quejarse con Carlos sobre cómo el estrés de su condición le causaba problemas de memoria. Cuando terminó de fotografiar mis tarjetas, regresó todo a su lugar con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Escuchó mis pasos y corrió de vuelta a su silla, asumiendo nuevamente la pose de mujer frágil y dolorida.
Continué revisando las grabaciones una por una. En cada visita, la misma rutina. En el momento que me ausentaba, Esperanza se transformaba de inválida sufriente a mujer completamente funcional. La vi revisando mi correspondencia, fotografiando documentos importantes, incluso intentando abrir mi caja fuerte pequeña donde guardaba algunas joyas de mi madre. En una grabación particularmente perturbadora, la vi en mi habitación revisando mis cajones, examinando mi joyero. Pero la grabación que más me impactó fue la del miércoles anterior. Después de que yo saliera a comprar comestibles, dejándola descansando en la sala, Esperanza no solo se levantó y caminó, puso música en su teléfono y comenzó a bailar. Bailó como alguien que nunca había tenido problemas de espalda en su vida. Movimientos fluidos, giros, incluso algunos pasos que requerían considerable flexibilidad. La mujer que supuestamente había estado al borde de la parálisis bailaba como si fuera una profesional. Después de bailar por varios minutos, tomó su teléfono e hizo una llamada. Subí el volumen al máximo para escuchar lo que decía. Todo marcha perfecto, decía mientras se paseaba por mi sala. La vieja se está tragando todo. Una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Sí, la cirugía fue brillante. Los doctores no saben nada, solo ven lo que quieren ver en las radiografías. Otra pausa. No, ella no sospecha nada, es tan ingenua. Hasta quiere comprarme una silla de ruedas de lujo. Se rió una risa cruel que nunca había escuchado de ella antes. Le voy a decir que prefiero arrastrarme antes que aceptar su caridad. Será perfecto para hacerla sentir culpable. Otra pausa. El plan está funcionando exactamente como dijiste. Una vez que tenga acceso a sus cuentas bancarias, podremos comenzar la segunda fase. Carlos no sospecha nada. Está demasiado preocupado por su pobre esposa inválida. Me quedé paralizada frente a la pantalla. No solo había estado fingiendo su discapacidad, sino que había estado planeando este engaño desde el principio. La cirugía, la supuesta lesión en la columna, todo había sido una elaborada actuación, y yo había sido la tonta que se había tragado cada mentira. Revisé las grabaciones de seguridad de mi edificio, a las que tenía acceso como miembro del Consejo de Propietarios. Ahí estaba Esperanza, llegando a mi edificio en varias ocasiones, cuando se suponía que estaba en casa recuperándose. Siempre llegaba caminando normalmente y solo se subía a la silla de ruedas antes de tocar mi puerta. La evidencia era abrumadora. Esperanza no era una víctima de una terrible lesión. Era una estafadora consumada que había estado usando mi compasión y el amor de Carlos para ejecutar algún tipo de plan siniestro. Mientras guardaba todas las grabaciones en múltiples dispositivos de almacenamiento, una pregunta me atormentaba. Si era capaz de una mentira tan elaborada, ¿qué más estaba planeando? Y más importante aún, qué tan profundo llegaba este engaño que había puesto en marcha desde el momento en que conoció a mi hijo. Los siguientes días transcurrieron en una neblina de shock y determinación. No podía concentrarme en nada más que en las grabaciones. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Esperanza levantándose de esa silla de ruedas con la facilidad de alguien que nunca había estado lesionada. Decidí instalar una aplicación en mi teléfono que me permitiera acceder a las cámaras en tiempo real. Si Esperanza iba a continuar con su actuación, yo estaría observando cada movimiento. El martes por la mañana, Carlos me llamó como siempre. Mamá, ¿podrías cuidar a Esperanza esta tarde? Tengo una presentación importante en el trabajo y no puedo cancelarla. Por supuesto, hijo, respondí, manteniendo mi voz neutral. Tráela cuando quieras. Esta vez estaría preparada. Llegaron a las 2 de la tarde. Carlos parecía agotado, con ojeras profundas que no había notado antes. Mientras ayudaba a Esperanza a acomodarse en la silla del hospital, ella mantuvo la actuación perfecta. Gemidos suaves, movimientos cautelosos, la expresión de alguien que luchaba contra el dolor constante. Gracias, mamá, me dijo Carlos besándome la mejilla. No sé qué haríamos sin ti. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Mi hijo realmente creía que estaba ayudando a su esposa. No tenía idea de que estaba siendo manipulado por una mentirosa experta. Después de que Carlos se fuera, me senté con Esperanza en la sala. Esta vez no iba a salir. Quería ver qué haría cuando no tuviera la oportunidad de levantarse. Durante los primeros 15 minutos, Esperanza mantuvo su actuación. Se quejaba del dolor, pedía que le ajustara los cojines, comentaba sobre lo difícil que era su nueva realidad. No sabes lo duro que es esto, Carmen, me decía con lágrimas que parecían genuinas. A veces siento que sería mejor si simplemente me hubiera muerto en esa mesa de operaciones. Qué actriz tan talentosa. Luego sonó mi teléfono. Era mi hermana Rosa llamando desde Miami. Normalmente habría ignorado la llamada, pero decidí contestar. Disculpa, Esperanza, es mi hermana. Habla muy poco español, así que tengo que responder en inglés.
Esperanza asintió con comprensión, asumiendo su pose de inválida sufriente. Caminé hacia mi habitación, hablando en voz alta con Rosa sobre cosas triviales mientras vigilaba a Esperanza a través de la aplicación en mi teléfono. En el momento que desaparecí de su vista, Esperanza sacó su propio teléfono. «Estoy en casa de la vieja ahora», la escuché decir. Subí el volumen de mi conversación con Rosa para que Esperanza pensara que estaba completamente distraída. «Sí, sigue siendo tan ingenua como dijiste», continuó Esperanza, «pero necesitamos acelerar el cronograma. Carlos está empezando a preguntar por qué no estoy mejorando más rápido». Había una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Lo sé, el doctor. Mendoza jugó su parte perfectamente. Las radiografías falsas fueron convincentes y Carlos no cuestionó nada cuando le dijimos que necesitaba esa cirugía exploratoria. Mi sangre se heló. Radiografías falsas, cirugía innecesaria. El testamento va a ser la parte complicada, continuó Esperanza. Necesito que Carmen confíe en mí lo suficiente para considerar hacer cambios. Carlos ya me dijo que ella tiene propiedades que valen al menos $600,000 más sus ahorros. 600,000 era una cifra sorprendentemente precisa. ¿Cómo sabía tanto sobre mis finanzas? La idea de que necesite cuidados especiales a largo plazo va a funcionar, siguió diciendo. Carlos ya está hablando de que tal vez deberíamos mudarnos aquí para que su mamá pueda ayudar más. Una vez que estemos viviendo aquí, será mucho más fácil. Sentí náuseas. Estaban planeando mudarse a mi casa, usar mi supuesta culpa y compasión para manipularme hacia algún tipo de arreglo financiero. No, ella no sospecha nada sobre las visitas anteriores, dijo Esperanza, y su siguiente comentario me dejó sin aliento. Ha estado tan ocupada sintiéndose culpable por no poder curarme, que no se ha dado cuenta de que ya tengo copias de sus documentos importantes. Copias de mis documentos. ¿Cuándo había tenido acceso a esos? El abogado que recomendaste va a ser perfecto. Una vez que convenzamos a Carmen de que necesita hacer provisiones para mis cuidados médicos a largo plazo, podemos hacer que firme los papeles. Carlos nunca cuestionará nada si piensa que es para ayudarme. La conversación continuó por varios minutos más, revelando detalles que me hicieron sentir físicamente enferma. Aparentemente esta no era la primera vez que Esperanza había ejecutado este tipo de estafa. Había una red de cómplices, el doctor Mendoza, que había falsificado registros médicos, un abogado dispuesto a preparar documentos fraudulentos y alguien más que claramente había orquestado todo el plan. 3 meses, dijo Esperanza finalmente. En 3 meses deberíamos tener acceso completo a sus cuentas. Para entonces Carlos estará tan agotado de cuidarme que aceptará cualquier solución que haga más fácil nuestra vida. Cuando terminó la llamada, caminé silenciosamente de regreso a la sala, donde Esperanza había vuelto a asumir su pose de inválida sufriente. «¿Cómo está tu hermana?», me preguntó con voz débil. «Está bien», respondí, luchando por mantener mi voz normal. Solo quería contarme sobre sus nietos. Durante la siguiente hora observé a Esperanza con nuevos ojos. Cada gemido, cada ajuste en la silla, cada expresión de dolor, todo era una actuación cuidadosamente calculada. Esta mujer no solo era una mentirosa, era una depredadora que se había fijado en mi familia como su próxima víctima. Cuando Carlos regresó esa tarde, parecía aún más agotado que cuando se había ido. «¿Cómo estuvo?», me preguntó ayudando a Esperanza a subir al auto. «Muy bien», mentí, charlamos un poco. «Creo que estos momentos juntas nos están ayudando a conectar mejor». Esperanza me sonrió desde el auto. «Carmen ha sido tan paciente conmigo. No sé cómo podré pagarle toda su bondad». Carlos se veía aliviado. «Eso es maravilloso, mamá. No sabes cuánto significa para mí que ustedes dos estén desarrollando una mejor relación». Mientras los veía alejarse, una furia fría se asentó en mi pecho. Esperanza había estado jugando con las emociones de Carlos, usando su amor y preocupación como herramientas para manipularlo. Mi hijo, que trabajaba 60 horas a la semana para pagar gastos médicos innecesarios, que había dejado de dormir por la preocupación, que había considerado pedir un préstamo para los cuidados especiales de Esperanza. Esa noche comencé mi propia investigación. Si Esperanza había hecho esto antes, tenía que haber dejado rastros. Empecé con búsquedas simples en Internet. Su nombre completo, su ciudad natal que había mencionado, los lugares donde había trabajado antes de conocer a Carlos. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Esperanza había estado casada antes, 2 veces de hecho.
En ambos casos había habido problemas médicos misteriosos, gastos médicos significativos, y en ambos casos los matrimonios habían terminado después de que las familias de los esposos habían perdido cantidades considerables de dinero en tratamientos y cuidados especiales. Pero lo más perturbador era un artículo en un periódico local de hacía 3 años. Una mujer mayor había presentado una denuncia contra alguien que sonaba sospechosamente como Esperanza, alegando que había sido estafada de más de $100,000 a través de un esquema médico fraudulento. El caso había sido desestimado por falta de evidencia, pero los detalles eran escalofriantes en su similitud a lo que estaba presenciando. Mientras leía, comprendí que no era solo una víctima accidental. Esperanza me había elegido específicamente, había estudiado a mi familia, había calculado exactamente cómo manipular nuestras emociones y dinámicas familiares. La pregunta que me mantuvo despierta toda la noche era simple pero aterradora. ¿Cuántas otras familias había destruido antes de llegar a la nuestra? La obsesión se apoderó de mí. Durante los siguientes días, mi apartamento se convirtió en el cuartel general de una investigación que consumía cada hora de vigilia. Había impreso artículos, mapas, fotografías y documentos que había encontrado en línea. Mi mesa de comedor parecía la oficina de un detective privado. Mi hermana Rosa me llamó el viernes por la mañana. Carmen, suenas terrible. ¿Estás durmiendo? Estoy bien, mentí mirando las ojeras en el espejo del pasillo, solo un poco ocupada con algunas cosas. Tiene que ver con Carlos y su esposa. Rosa siempre había sido perceptiva. Decidí confiar en ella, al menos parcialmente. Rosa, necesito que me ayudes con algo. Podrías buscar información sobre una mujer llamada Esperanza Martínez. Creo que también ha usado el apellido López y García. ¿Por qué? Es complicado, solo confía en mí, por favor. Rosa Blessereart no hizo más preguntas. Te envío lo que encuentre. Mientras esperaba la respuesta de Rosa, decidí hacer algo que me aterraba: visitar a una de las víctimas anteriores de Esperanza. El artículo del periódico mencionaba a una mujer llamada Amparo Jiménez, de 72 años, que había perdido casi $100,000 en un esquema médico fraudulento. El artículo era de hacía 3 años, pero tenía su dirección de ese entonces. Conduje hasta el vecindario el sábado por la mañana. Era un área de casas modestas, bien cuidadas, el tipo de lugar donde viven personas mayores que han trabajado toda su vida para tener un hogar cómodo en su jubilación. La casa de Amparo Jiménez tenía un pequeño jardín delantero lleno de rosas. Una mujer estaba regando las plantas cuando me acerqué. Señora Jiménez, ella me miró con cautela. A los 72 años probablemente había aprendido a ser cuidadosa con extraños. Sí, ¿quién pregunta? Mi nombre es Carmen Herrera. Creo que usted conoció a alguien que ahora es parte de mi familia, Esperanza Martínez. La regadera se cayó de sus manos. Dios mío, susurró. Entre, por favor, rápido. La casa de Amparo era cálida y acogedora, llena de fotografías familiares y el aroma de café recién hecho. Pero cuando comenzó a contarme su historia, la calidez desapareció. Esperanza se casó con mi sobrino Alejandro hace 5 años. Comenzó Amparo sirviendo café en tazas de porcelana delicada. Al principio parecía maravillosa. Joven, hermosa, muy atenta con Alejandro. La historia que siguió era terriblemente familiar. 6 meses después de la boda, Esperanza había tenido un accidente que requería cirugía de emergencia. La cirugía había sido exitosa, pero había complicaciones que requerían tratamientos especializados costosos. Alejandro gastó todos sus ahorros, continuó Amparo, en tratamientos que los seguros no cubrían. Cuando eso no fue suficiente, ella sugirió que la familia debería ayudar. ¿Y usted ayudó? Amparo asintió con tristeza. Alejandro era como un hijo para mí. Su madre, mi hermana, había muerto cuando él era adolescente. Yo lo había criado. Cuando me dijeron que Esperanza podría morir sin estos tratamientos especiales, vendí bonos de jubilación que valían casi $100,000. ¿Los tratamientos funcionaron? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que no, Amparo se rió amargamente. 6 meses después, Esperanza tuvo una recuperación milagrosa, pero para entonces había convencido a Alejandro de que necesitaba mudarse a un clima más cálido para su salud. Se fueron a Arizona con todo nuestro dinero. Alejandro no sospechó nada. Alejandro estaba tan agradecido de que ella estuviera bien que habría hecho cualquier cosa que ella pidiera. Esperanza era muy inteligente sobre cómo manipular sus emociones. Amparo me mostró documentos que había guardado: facturas médicas falsas, recibos de tratamientos que nunca existieron, incluso fotografías de Esperanza en su silla de ruedas durante ese periodo. Lo más doloroso, dijo Amparo con lágrimas en los ojos, es que perdí a Alejandro también. Cuando traté de mostrarle la evidencia de que había sido estafado, Esperanza lo convenció de que yo estaba celosa de su felicidad.
No he hablado con él en 3 años. Le mostré a Amparo algunas de las fotografías que había encontrado de Esperanza con Carlos. Esa es ella, confirmó inmediatamente. Se ve exactamente igual. Ya empezó con los problemas médicos. Le conté sobre la supuesta cirugía de columna, la silla de ruedas, todo lo que había descubierto a través de las cámaras de seguridad. Amparo negó con la cabeza. Es el mismo patrón exacto. Carmen tiene que detenerla antes de que destruya a su familia como destruyó la mía. Cuando regresé a casa esa tarde, tenía un email de Rosa con información que hizo que mi estómago se revolviera. Rosa había encontrado registros de otros 2 matrimonios. En el primer caso, Esperanza había estado casada con un hombre mayor llamado Ricardo López. Ricardo había muerto en un accidente automovilístico 2 años después de casarse, pero no antes de que Esperanza hubiera convencido a su familia de invertir más de $200,000 en un negocio médico que nunca existió. El segundo matrimonio había sido con un viudo llamado Ernesto García, padre de 2 hijos adolescentes. Esperanza había desarrollado una enfermedad degenerativa que requería tratamientos costosos. La familia de Ernesto había perdido su casa ayudando a pagar los gastos médicos. Ese matrimonio había terminado en divorcio cuando los hijos de Ernesto finalmente convencieron a su padre de investigar a los doctores que trataban a Esperanza. 3 familias, 3 esquemas idénticos, más de $500,000 robados en total, y ahora mi familia era la siguiente. Esa noche, mientras organizaba toda la evidencia que había recopilado, sonó mi teléfono. Era Carlos. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, mi hijo? Es sobre Esperanza. Su doctor dice que va a necesitar terapia física especializada que nuestro seguro no cubre completamente. Estamos hablando de más de $30,000. $30,000 era exactamente lo que había esperado. Y bueno, continuó Carlos sonando avergonzado, me preguntaba si tal vez podrías considerar ayudarnos. Sé que es mucho dinero, pero Esperanza dice que sin esta terapia podría quedar paralizada permanentemente. Paralizada permanentemente. ¡Qué actriz tan dramática! Carlos, dije cuidadosamente, ¿has obtenido una segunda opinión médica? Una segunda opinión, mamá. Confiamos en el doctor Mendoza. Él ha estado cuidando a Esperanza desde el principio. Solo creo que con algo tan serio sería prudente. Mamá, me interrumpió Carlos y pude escuchar la frustración en su voz. Esperanza dice que siempre has dudado de su condición. Dice que nunca has creído realmente que esté tan enferma como dice. Esperanza estaba envenenando a mi hijo contra mí, exactamente como había hecho con Alejandro y Ernesto. Eso no es cierto, Carlos. Solo quiero asegurarme de que esté recibiendo el mejor cuidado posible. Bueno, ¿vas a ayudarnos o no? La pregunta quedó suspendida en el aire. Carlos, mi hijo que nunca me había hablado con ese tono antes, estaba siendo manipulado para presionarme para que entregara mi dinero. Déjame pensarlo, dije finalmente. Pensarlo, mamá. Estamos hablando de la salud de mi esposa. Carlos, necesito tiempo para revisar mis finanzas. Hubo una pausa larga. Está bien, pero necesitamos una respuesta pronto. El doctor dice que cada día que esperamos el daño podría volverse más permanente. Después de colgar, me senté en mi cocina, rodeada de evidencia de los crímenes de Esperanza. Tenía las grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando que podía caminar perfectamente. Tenía testimonios de víctimas anteriores. Tenía documentos que probaban que había usado identidades múltiples para estafar a otras familias. Pero mi hijo estaba tan completamente bajo su influencia que podría perderlo si no manejaba esto perfectamente. Era hora de desarrollar mi propio plan. Si Esperanza quería jugar a ser una maestra manipuladora, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a esta vieja mezquina. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el dicho. Pero después de 3 noches sin dormir, planificando cada detalle, mi venganza estaba hirviendo. El lunes por la mañana llamé a Carlos. Mi hijo, he estado pensando mucho sobre lo que me dijiste. Creo que tienes razón. En serio, el alivio en su voz me partió el corazón. Sí, Esperanza necesita esa terapia y yo debería estar apoyándolos más. De hecho, he estado pensando que tal vez es hora de que consideremos algunas opciones a largo plazo. ¿Qué quieres decir? Bueno, Carlos, no voy a vivir para siempre. Tengo 58 años y tal vez es tiempo de empezar a hacer algunos arreglos financieros que puedan ayudar a Esperanza con sus necesidades médicas futuras. Era exactamente lo que Esperanza había estado esperando escuchar y lo sabía. Mamá, no tienes que. No, Carlos, he sido egoísta. Déjame hablar con Esperanza directamente sobre esto.
creo que es hora de que tengamos una conversación adulta sobre el futuro. Esa tarde, Carlos trajo a Esperanza para lo que él pensaba sería una conversación sobre apoyo financiero. Lo que realmente iba a hacer era una confesión grabada. Había pasado la mañana preparando mi apartamento como un estudio de grabación. Las cámaras de seguridad estaban ajustadas para capturar audio claro desde todos los ángulos. También había colocado una pequeña grabadora digital debajo de la mesa de centro y otra en el sofá donde Esperanza se sentaría. Cuando llegaron, Esperanza mantuvo su actuación perfecta. Carlos la ayudó cuidadosamente a trasladarse de la silla del hospital a mi sofá, donde ella se acomodó con gemidos suaves que sonaban totalmente genuinos. Carmen, dijo Esperanza con voz débil, Carlos me dijo que querías hablar conmigo sobre algo importante. Sí, mi hija, pero primero, Carlos, podrías hacerme un favor. Necesito que vayas a la farmacia a recoger mis medicamentos para la presión. La receta está lista, solo tienes que pagarla. Carlos miró entre nosotras dos. ¿Estás segura? ¿Puedo ir después? No, hijo. Es importante que Esperanza y yo tengamos esta conversación a solas. Son cosas de mujeres sobre planificación financiera y cuidados médicos. Será más fácil si podemos hablar libremente. Carlos asintió, besó la frente de Esperanza y me agradeció por ser tan comprensiva. Mientras se iba, vi un destello en los ojos de Esperanza que confirmó que sabía exactamente qué tipo de conversación estaba esperando. En el momento que la puerta se cerró, comencé mi actuación. Esperanza, necesito disculparme contigo. Ella inclinó la cabeza manteniendo la expresión de mujer sufriente. ¿Por qué, Carmen? He sido horrible contigo desde tu accidente. Sé que no he sido la suegra más cariñosa y cuando rechazaste la silla de ruedas. Bueno, me di cuenta de que has estado tratando de mantener tu independencia y yo he estado presionándote para que aceptes mi ayuda. Esperanza me estudió cuidadosamente. No tienes que disculparte. Entiendo que solo querías ayudar. Es más que eso. Carlos me ha hecho ver cuán egoísta he sido. Tengo recursos, tengo dinero ahorrado, tengo propiedades. Y aquí estás tú luchando con esta terrible condición. Y yo he estado actuando como si mis sentimientos heridos fueran más importantes que tu salud. Los ojos de Esperanza comenzaron a brillar con interés. Carlos me contó sobre la terapia especializada que necesitas. $30,000 es mucho dinero, pero no es imposible para mí. Carmen, no esperamos que, pero también he estado pensando a largo plazo, la interrumpí. Tú eres joven, Esperanza. Tienes toda una vida por delante y esta condición va a requerir cuidados constantes. Carlos ya está trabajando tantas horas extra. Es verdad, dijo Esperanza, y por primera vez su voz sonó menos débil. A veces me siento tan culpable por toda la presión financiera que estoy causando. Exactamente. Por eso he estado pensando que tal vez deberíamos hacer algunos arreglos más permanentes. Esperanza se enderezó ligeramente en el sofá. ¿Qué tipo de arreglos? Bueno, tengo esta casa que vale alrededor de 400,000. También tengo propiedades de inversión que valen otros 200,000 y ahorros de aproximadamente 150,000. Esperanza ya no estaba actuando como inválida. Estaba sentada completamente erguida, sus ojos calculando números. Eso es muy generoso de tu parte considerar, pero he estado pensando en establecer un fideicomiso médico, continué. Algo que garantice que tendrás acceso a cualquier tratamiento que necesites ahora y en el futuro. ¿Un fideicomiso? Sí, podríamos transferir la mayoría de mis activos a un fideicomiso que específicamente cubra tus gastos médicos. De esa manera, Carlos no tendría que preocuparse por trabajar tanto y tú podrías concentrarte en recuperarte. Esperanza se había olvidado completamente de su actuación. Ahora se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, exactamente como había hecho en las grabaciones cuando pensaba que no la estaba viendo. Eso suena muy reflexivo, dijo deteniéndose frente a la ventana. ¿Has hablado con algún abogado sobre esto? Todavía no, quería hablar contigo primero, ver qué pensabas. Esperanza se volvió hacia mí y la máscara había caído completamente. Ya no era la mujer frágil y sufriente, era una depredadora que había olido sangre. Carmen, creo que es una idea brillante. Demuestra que realmente entiendes la seriedad de mi condición. Oh, entiendo perfectamente tu condición, dije manteniendo mi voz neutral. ¿Sabes? Continuó Esperanza caminando hacia mi cocina como si fuera dueña del lugar. He trabajado con familias antes que han establecido este tipo de arreglos. Hay formas de estructurarlo que son beneficiosas para todos. ¿Has trabajado con otras familias? Bueno, sí, antes de conocer a Carlos estuve casada antes. Mi primer esposo tenía una familia que fue muy generosa cuando desarrollé mis primeros problemas de salud.
problemas de salud anteriores, Esperanza se rió un sonido que no tenía nada de débil o doloroso. Oh, Carmen, tengo una larga historia con condiciones médicas complicadas. Algunas personas simplemente somos más susceptibles a lesiones y enfermedades. Se acercó a mi librero y comenzó a examinar mis fotos familiares, exactamente como había hecho en las grabaciones cuando pensaba que no estaba viendo. La clave, dijo dándome la espalda, es trabajar con los profesionales correctos. Conozco a un abogado excelente que se especializa en este tipo de fideicomisos médicos. También trabajo con un planificador financiero que entiende cómo estructurar estas cosas para máxima eficiencia. Los mismos profesionales que usaste con tu primera familia. Exactamente. Esperanza se volvió hacia mí con una sonrisa que era pura avaricia. Carmen, creo que finalmente estamos entendiéndonos una a la otra. Oh, creo que te entiendo perfectamente. Algo en mi tono debe haberla alertado porque su sonrisa vaciló ligeramente. De hecho, continué, entiendo tu condición mucho mejor de lo que piensas. Caminé hacia mi computadora y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Por ejemplo, entiendo que tu condición te permite bailar cuando piensas que nadie está viendo. La pantalla mostró la grabación de Esperanza bailando en mi sala la semana pasada. Entiendo que tu condición no te impide caminar por toda mi casa, revisar mis cajones, fotografiar mis documentos personales. Otra